Ya vamos concluyendo este programa Panorama Político con los periodistas de Noticiero Guatevisión y hablábamos de uno de los capos más grandes en el tema político, en todas ese currículum vitae de las cosas oscuras que mencionábamos anteriormente, y ahora hablamos de otro capo y es el de las prisiones. Estoy hablando específicamente de Byron Lima, quien murió asesinado específicamente de 7 balazos producto de una logística que terminó en la matanza de 14 personas en el centro carcelario donde se encontraba, específicamente en Pavón. Hay muchas lecturas de esta muerte, tantos frentes tenía Byron Lima que es la misma cantidad de lecturas que se hace sobre su asesinato. Se habla del taquero, una persona que hasta cierto punto fue su aliado dentro del sistema penitenciario para lograr el control de las cárceles, y pues también se hablan de otras hipótesis al respecto. ¿Cuál es la lectura más fuerte que ustedes consideran se puede hacer de este asesinato en las prisiones? A ver, creo que el caso de Lima es un caso paradigmático de principio a fin, un tipo llamado a la controversia. El juicio que se lleva contra él es muchas cosas y una de ellas es muy polémico, y la figura de él, en efecto, mucha gente lo ha reseñado. Alguien dentro del ejército lo recompensa cuando recibe la condena por el caso Gerardi y logra ascender muy rápido en el poder del control de las cárceles. Hay un antes y después de Lima en las cárceles, muy probablemente, pero fuera del tema de Lima, el asunto es Pavón. En 2006 nosotros vimos un mega operativo policial del ejército, que luego descubrimos que hubo una ejecución extrajudicial que se está llevando todavía sus repercusiones en Europa y en el país, en el que se juzgaron ministros, directores de policía, directores de presidio, pero las cosas en el penal siguen siendo exactamente igual. Es un lugar donde el Estado simplemente mete a una persona y mire, sobreviva como usted quiere y que toma el control quien quiere. Y después de Lima va a haber alguien que controle Pavón, que puede ser el taquero, puede ser quien sea, ¿verdad? Las pandillas. Es que a mí me sorprendió mucho, o sea, lo increíble, siempre hacen requisas y demás, y pues encuentran objetos, computadoras, electrodomésticos, celulares, chips, hasta licor, droga y demás, e incluso se hablaba que días antes había habido una requisa. Al final las autoridades no terminan todavía de esclarecer bien el hecho, y lo que sí es claro es de que el control no lo tienen las autoridades. Entonces los reos que están ahí pues obviamente pagan por alguien para su protección, lo que muchos hablaban, que Byron Lima protegía a ciertas personas cuando ellos pagaban para recibir cierta protección. Protegía, no, extorsionaba. Bueno, extorsionaba de esa manera para esa protección. Al final de cuentas, como decían muchas personas, ahí no se movía una sola piedra sin que él lo autorizara o sin que él dijera que sí. Entonces llama la atención la manera en que es asesinado. Según el INASIF, fue a quemarropa, fue un ataque directo. No se sabe cómo, si él tenía una protección, por así decirlo, o sea, que tenía hombres que lo protegían a él de cualquier hecho. Y también resalta que a este momento las autoridades todavía no han encontrado las armas de fuego, únicamente encontraron 3, y realmente si hubo una matanza de esta naturaleza, ¿cómo ingresaron las armas de fuego? ¿En dónde están en este momento? ¿Quiénes fueron los responsables? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, y que las autoridades lo único que han hecho ha sido pues destituir al director del sistema penitenciario y también al director de Pavón, pero aún así quedan muchas preguntas en el aire. Claro, y yo creo que en mi análisis yo podría dividir esto en 2 partes. Por un lado, efectivamente, el sistema penitenciario y cómo parece un colador roto, en donde efectivamente en las requisas que ya realizaron encontraron muchísimos artefactos que no deberían de estar ahí, nunca debieron ingresar, y aún así no encontraron realmente lo que debían encontrar, que eran, por ejemplo, las armas con las que fueron asesinadas estas 14 personas. No encontraron realmente verdaderos indicios que les pudieran dar luces de cómo fue que pasó esta masacre en Pavoncito el día lunes. Eso por un lado, en el tema del sistema penitenciario. Pero por el otro lado me llama mucho la atención el caso particular de Byron Lima, porque, digamos, el presidente Jimmy Morales sale diciendo, sí, hablemos de hacinamiento. Ok,
el hacinamiento es un problema evidente en el sistema penitenciario, pero el caso de Lima no era precisamente por un tema de hacinamiento. Es decir, puede construir 2 cárceles más, pero no solamente se trata de que aflojemos un poco cómo está viviendo la gente dentro de las cárceles, sino tomar el verdadero control de las cárceles, que era lo que estaba realizando Byron Lima. A estas alturas no deberíamos estarnos dando golpes de pecho. ¡Ay, el sistema penitenciario! Tenemos el sistema penitenciario que pagamos. Y es evidente que no tenemos una visión como Estado sobre cómo vamos a manejar el tema de las cárceles porque nadie lo quiere tratar. Porque nadie quiere parar en el bote, dicho en buen chapín. Eso es como ir a esconder la basura debajo de la alfombra y esconderla ahí. Y por eso, cuando Estela Alonso hace una semana le dice al Procurador de Derechos Humanos, Estela Alonso, pareja de Otto Pérez Dial, hijo de Otto Pérez Molina, mire, señor Procurador de los Derechos Humanos, los reos viven en hacinamiento total, se está violando el derecho de una vida digna o de un control digno dentro de las cárceles. Ella tiene razón, pero es que ninguna administración quiso pensar en entrar en las cárceles, porque nunca pensaron que los políticos iban a parar a las cárceles, nunca pensaron que los presidentes iban a parar a las cárceles y nunca pensaron que los empresarios señalados de casos de corrupción iban a poder ir a parar a las cárceles. Todos hablamos de que hay que controlar el sistema penitenciario, cuando los agentes penitenciarios no tienen ni para comer, no tienen 5 balas. Para poder... ¿Sabes qué recuerdo yo, Otto? El primer reportaje que yo realicé en Noticiero Guatevisión fue sobre un aniversario del sistema penitenciario. El titular lo recuerdo también porque era el sistema penitenciario celebra aniversario en Harapos. Los policías iban con los zapatos rotos, los pantalones rotos y así les estaban celebrando el aniversario y esa situación no ha pasado en los últimos 10 años. Así se llenan los vacíos de poder como el de Byron Lima. Entonces justamente el liderazgo, por así llamarlo, que tenía Byron Lima, o el poder o el control o como querramos llamarle, no se debe más que a ese vacío del Estado también por desinterés o por lo que querramos nosotros, pero ahí estaba Byron Lima. ¿Quién va a asumir ese control que él estaba teniendo? ¿Es oportunidad del Estado para hacerlo? ¿O bien tendremos a más pandillas haciendo más extorsiones desde las prisiones porque el Estado no toma las acciones debidas en las cárceles de Guatemala? Así que, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy interesante hablar de tantos temas, una semana bastante convulsionada. Los esperamos a ustedes la próxima semana en Panorama Político y recuerde mañana nuestra emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Buenas noches.